Hay quienes dicen que el cristianismo es nada más una opción entre otras, una religión entre muchas o un camino espiritual más dentro del abanico de alternativas modernas. Pero esto no es así. Para empezar, el núcleo, lo central del cristianismo es algo histórico y verificable. Se basa en la persona y obra de Jesucristo, un personaje que existió en el tiempo, lugar y una cultura específicos. La fe cristiana depende de un hecho histórico, que es la muerte y resurrección de Jesús, y no de un mito o de una experiencia subjetiva y demás. Y ya. El cristianismo, en contraste con otras religiones, no es un conjunto de ideas etéreas, abstractas, ahí que no tienen conexión con la realidad. No es nada más una colección de principios morales o reflexiones espirituales, sino que se basa en una persona histórica que cambió la historia, dividió a la historia en dos y que continúa transformando vidas actualmente. A diferencia de otras religiones, el cristianismo no puede existir sin su fundador. Mahoma no es un componente necesario del Islam. Su papel fue el mensajero, ser el mensajero que transmitió el Corán, pero el mensaje seguiría en pie aunque él no existiera. Lo mismo ocurre con Buda, ¿verdad? El budismo se centra en el camino hacia la iluminación, no en la persona de Buda en sí mismo. En cambio, Cristo no solamente enseña el camino, sino que Él es el camino. Recordemos lo que dice Juan 14:6. Así que si quitamos a Cristo, no queda cristianismo. El evangelio no puede reducirse a una idea que pensar, a una emoción que sentir, a una moral que practicar. A diferencia de otras religiones, ¿verdad? Que te dicen que, te enseñan a pensar diferente nada más o a nada más cómo actuar mejor. El cristianismo se basa en una transformación de quien yo soy por medio de unirme con Jesús. La misma Biblia enseña en 2 Corintios 5:17, si alguno está en Cristo es una nueva creación, lo viejo ha pasado y ha llegado ya lo nuevo. El cristianismo no ofrece simplemente un nuevo pensamiento o un nuevo comportamiento, sino una nueva naturaleza. Al aceptar el sacrificio de Jesús, recibimos una identidad nueva, que es de ser hijos o hijas de Dios. Recibimos reconciliación con Dios y somos capaces de vivir con verdad, propósito y coherencia. Mira entonces la diferencia, porque otras religiones se quedan nada más en lo que yo pienso o en cómo yo actúo, pero el cristianismo va mucho más profundo. Primero hay un cambio de quién yo soy, y es esto entonces lo que produce productos de mi nueva identidad, que mis pensamientos y mis acciones cambien en consecuencia. Y esta transformación no viene porque el ser humano finalmente encontró el camino para llegar a Dios. El cristianismo cuenta una historia totalmente distinta y una historia totalmente opuesta. Es Dios el que entra en la historia, quien asume nuestra carne, nos invita a una relación real con Él. En un mundo lleno de religiones que intentan lo imposible, ¿verdad? Que el ser humano alcance a Dios, el mensaje cristiano es único porque muestra a Dios bajando al encuentro del ser humano, no solamente para enseñarnos cómo pensar, cómo sentir o cómo actuar, sino realmente a transformarnos en una nueva creación. Y por si esto fuera poco, en un tiempo donde se dice que todas las religiones llevan a Dios, es más importante que nunca saber cómo estudiar correctamente la Biblia y poder defender la fe con claridad. Por eso creé un minicurso gratuito con herramientas prácticas para leer y entender la palabra de Dios, de manera que pueda responder con sabiduría ante los desafíos de hoy. Entré a diegofalles.com/curso y descubrí cómo fortalecer tu fe con una base verdaderamente sólida. El cristianismo ha sido la fuerza espiritual e intelectual que moldeó la civilización moderna. La idea de la dignidad humana, los derechos universales, la educación moderna, la ciencia moderna y la justicia social encuentran su raíz en una cosmovisión cristiana del mundo. En las ideas de que cada ser humano porta la imagen de Dios y que la verdad es accesible por medio de la razón. Ningún otro sistema de pensamiento ha producido una transformación tan profunda y verdadera en la historia. Todo esto hace ver que simplemente es incorrecto pensar que el cristianismo es solamente una opción más del montón. Acá te paso un dato curioso, y es que los que ven el video hasta el final, se suscriben y comentan, tienden a tener opiniones más inteligentes. Y esto no lo digo yo, lo dice la ciencia. Bueno, sí lo digo yo.